A veces, la vida tiene una forma extraña de enseñarnos lo que realmente significa amar. María siempre había sido una mujer de carácter fuerte. Había criado sola a su hijo, Andrés, desde que su esposo falleció cuando el niño apenas tenía 6 años. Desde entonces, su vida giraba únicamente en torno a él, su educación, su bienestar, su futuro. Nada ni nadie ocupaba más espacio en su corazón. Era una madre protectora, sí, pero también una mujer herida por la vida. Su casa, una pequeña vivienda en las afueras del pueblo, estaba llena de recuerdos, las fotografías enmarcadas en la sala, los juguetes viejos de Andrés guardados en cajas, y la mecedora, donde ella solía pasar las tardes tejiendo mientras esperaba escuchar las llaves de su hijo girar en la puerta de Andrés. Por su parte, había crecido con un enorme respeto por su madre. Era un joven noble, trabajador, de voz suave, pero con un deseo inquebrantable de independencia. Trabajaba como maestro en una escuela cercana, y todos en el pueblo lo conocían por su paciencia y humildad. Sin embargo, nadie, ni siquiera su madre, sabía que su corazón ya le pertenecía a alguien. Su nombre era Clara, una joven de mirada tranquila, sonrisa tímida y una ternura que parecía iluminar los rincones más oscuros del alma de Andrés. Se habían conocido en la biblioteca del pueblo, cuando ambos buscaban el mismo libro. Desde entonces, comenzaron a encontrarse por casualidad, hasta que los encuentros se volvieron inevitables. El amor nació en silencio, lejos de los ojos de los demás, especialmente de los de María. Andrés sabía que su madre no aceptaría fácilmente a ninguna mujer, no porque fuera mala, sino porque temía perder el único lazo que la mantenía viva. Así que decidió guardar el secreto. Al menos por un tiempo. Una tarde, mientras María preparaba el almuerzo, notó que Andrés estaba inquieto. Revolvía el café sin probarlo y miraba el reloj cada pocos minutos. ¿Te pasa algo, hijo?, preguntó ella, con ese tono que mezclaba curiosidad y autoridad. No, mamá. Solo que hoy tengo que ir a la ciudad, respondió, sin atreverse a mirarla a los ojos. ¿Otra vez? Últimamente pasas más tiempo allá que aquí. ¿Qué haces tanto en la ciudad? Trabajo, mamá. Ya sabes, reuniones, papeles. María lo observó en silencio. Su instinto le decía que algo no encajaba. Andrés era transparente y su nerviosismo no pasaba desapercibido, pero decidió no insistir. Aún así, cuando él se fue, ella se quedó mirando la puerta cerrada, sintiendo un vacío que no sabía explicar. Los días pasaron y Andrés comenzó a regresar más tarde de lo habitual. A veces no cenaba en casa y otras simplemente enviaba un mensaje corto diciendo que se quedaría con unos compañeros de trabajo. María, inquieta, trataba de convencerse de que todo estaba bien, pero su corazón de madre sabía que algo cambiaba lentamente. Una mañana, el rumor llegó a sus oídos. Una vecina, doña Luisa, la interceptó en el mercado con una sonrisa cargada de veneno disfrazado de curiosidad. María, querida, ¿ya conoces a la muchacha con la que se casó tu hijo? La cesta de frutas se le cayó de las manos. ¿Qué dijiste?, balbuceó, con el rostro pálido. Ay, no sabía que no te habías enterado. Bueno, dicen que Andrés se casó en la ciudad, en secreto, con una chica muy sencilla. Parece buena, pero tú sabes cómo son los jóvenes. El mercado entero pareció detenerse. María sintió que el aire se volvía espeso, que las voces se alejaban. Apenas pudo murmurar un disculpe antes de salir apresurada, con las manos temblorosas. Cuando Andrés llegó esa noche, la casa estaba a oscuras, excepto por una lámpara encendida en la sala. María lo esperaba sentada, inmóvil, con los ojos fijos en la puerta. Mamá, empezó él, pero ella lo interrumpió. ¿Es cierto?, preguntó con voz baja, contenida, casi temblorosa. ¿Qué cosa? No te atrevas a mentirme, Andrés. ¿Es cierto que te casaste sin decírmelo? El silencio se apoderó del aire. Andrés bajó la cabeza. No necesitaba decir nada más. María lo entendió todo. ¿Por qué?, susurró ella, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me dejaste fuera de lo más importante de tu vida? Mamá, no quería herirte. Pensé que ocultándomelo no me dolería, lo interrumpió, alzando la voz por primera vez. Soy tu madre, Andrés. Toda tu vida he estado contigo, y ahora me entero por una vecina que te casaste como si yo no existiera. Andrés dio un paso hacia ella, intentando calmarla, pero María retrocedió. Su corazón se sentía traicionado, roto, confundido. No podía entender cómo su hijo, su razón de vivir, había tomado una decisión tan grande sin siquiera mirarla a los ojos. La amo, mamá, dijo él al fin, con sinceridad. Y pensé que, si te lo contaba antes, la juzgaría sin conocerla. María cerró los ojos. Su voz tembló al responder, tal vez tienes razón. Pero aún así, me lo debiste decir. Aquella noche no se dijeron más palabras. Andrés se encerró en su habitación y María se quedó despierta, mirando la fotografía de cuando él era niño. En su mente, las imágenes se mezclaban: el niño que corría hacia ella después de la escuela, el adolescente que le prometía no dejarla sola, y el hombre que ahora había tomado su propio camino. Cuando el sol comenzó a salir, María decidió que no podía quedarse así. Tenía que conocerla. Tenía que mirar a los ojos a la mujer que había cambiado a su hijo.
con el corazón apretado y una mezcla de miedo y orgullo. Tomó su bolso, se peinó frente al espejo y salió rumbo a la ciudad, sin saber qué lo que le esperaba. No era un simple encuentro, sino una verdad que le cambiaría el alma. María no recordaba haber sentido una mezcla tan amarga de emociones en toda su vida. En su interior se debatían el orgullo y la curiosidad, la rabia y la tristeza. Mientras el autobús avanzaba por el camino hacia la ciudad, su mente no dejaba de repetir las mismas preguntas. ¿Quién es ella? ¿Qué tiene esa mujer que hizo que mi hijo me apartara de su vida? ¿Por qué no confió en mí? El sol de la mañana se filtraba por la ventanilla y María miraba los paisajes pasar sin realmente verlos. Sus manos, arrugadas por los años de trabajo, temblaban sobre su bolso. En su interior guardaba una fotografía de Andrés tomada el día de su graduación y un pequeño crucifijo de su esposo. Eran los dos amuletos que la habían acompañado en todos los momentos difíciles. Cuando el autobús se detuvo frente a la terminal, María bajó con pasos lentos pero firmes. Preguntó por la dirección de su hijo y, con la ayuda de un amable taxista, llegó a un barrio tranquilo. Allí, entre casas modestas y jardines cuidados, encontró una puerta azul con una maceta colgante de flores blancas. Su corazón latía con fuerza. Tocó el timbre, la puerta se abrió lentamente y una joven apareció frente a ella. Era Clara. Vestía un delantal sencillo y tenía el cabello recogido en un moño improvisado. Sus ojos, grandes y sinceros, se iluminaron con sorpresa. ¿Usted es la mamá de Andrés?, preguntó con voz suave. María asintió, conteniendo las lágrimas. Sí, soy su madre. Por un momento, el silencio llenó el aire. Clara dudó, pero luego dio un paso atrás y dijo con dulzura: por favor, pase. Andrés no está, pero llegará pronto. El interior de la casa estaba lleno de detalles simples pero cálidos, una mesa con flores frescas, fotos de boda en la repisa y un enorme a pan recién horneado. María sintió un nudo en la garganta. Aquella casa tenía el toque de hogar, pero no el suyo. No sabía qué vendría, dijo Clara, sirviendo un poco de té. Andrés quería hablar con usted en persona. No hacía falta, respondió María con voz seca. Ya me enteré de todo por otras personas. Clara bajó la mirada, sin defenderse. Había en ella una calma que desarmaba. Sé que debieron contárselo antes, señora María. Fue un error. Pero Andrés solo temía lastimarla. María la observó en silencio. Aquella muchacha no era lo que esperaba. No tenía el aire altivo de alguien que busca dividir una familia. Sus movimientos eran delicados, casi cuidadosos, como si temiera romper algo invisible entre ambas. ¿Y a qué te dedicas, Clara?, preguntó la suegra, intentando mantener un tono neutral. Soy enfermera en el hospital de la ciudad. Trabajo en el turno de noche, por eso casi no estoy en casa cuando Andrés llega de enfermera. Repitió María, como saboreando la palabra. Así que tú cuidas a los demás. Clara asintió, sonriendo apenas. Intento hacerlo lo mejor que puedo. La vida me enseñó que todos necesitamos un poco de cuidado, incluso los que parecen fuertes. Por primera vez, María se quedó sin palabras. Esa frase resonó dentro de ella. En ese momento, la puerta se abrió. Andrés entró, sorprendido, con una carpeta bajo el brazo. Mamá, exclamó, dejando todo en el suelo. ¿Qué haces aquí? Vine a conocer a tu esposa, respondió ella con firmeza, sin apartar la mirada de Clara. Él miró a ambas, sintiendo el aire tenso, pero Clara le tomó la mano y murmuró: tranquilo, Andrés. Todo está bien. La cena de esa noche fue silenciosa al principio. María apenas comió, observando cómo su hijo y su nuera se miraban con ternura, cómo se comunicaban sin palabras. Por dentro, algo se quebraba en ella, la certeza de que su pequeño ya no le pertenecía. Pero también, muy a su pesar, sentía que aquella mujer tenía algo genuino. Cuando Clara se levantó a lavar los platos, María la siguió con la mirada. Andrés dijo, en voz baja: ella parece buena. Él la miró sorprendido. Lo es, mamá. No sabes cuánto ha hecho por mí. Cuando me enfermé hace unos meses, fue ella quien cuidó de mí día y noche. Y fue ella quien me animó a volver a enseñar cuando quise dejarlo todo. Las palabras de su hijo se clavaron en el corazón de María. No lo sabía. No sabía que Andrés había estado enfermo. Nadie se lo había contado. De repente, se dio cuenta de cuánto se había perdido por su propio miedo a soltar. Cuando la noche cayó, Clara insistió en que se quedara a dormir. No puedo aceptar eso, dijo María con orgullo. Por favor, respondió Clara. No quiero que se marche sola a estas horas. María dudó, pero accedió. Dormiría en el pequeño cuarto de invitados. Sin embargo, no pudo conciliar el sueño. Desde su cama, escuchó el murmullo de Andrés y Clara riendo en la sala. No era un sonido que debiera dolerle, pero dolía. Cerró los ojos, y en medio de la oscuridad, recordó las palabras de su difunto esposo aquella noche en el hospital cuando todo se derrumbó. Cuando Andrés crezca, déjalo volar. María, no lo encierres en tu amor, porque el amor que aprieta demasiado termina ahogando. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Quizás había llegado el momento de entender que amar también era dejar ir. A la mañana siguiente, Clara tocó suavemente su puerta. Le preparé desayuno.
Señora María, que ella abrió, con el rostro cansado pero más sereno. En la mesa había pan casero, café recién hecho y una pequeña nota escrita con letra temblorosa: gracias por traer al mundo al hombre que amo. Prometo cuidarlo siempre. Como usted lo hizo. María leyó aquellas palabras una y otra vez. Y entonces, por primera vez desde que supo del matrimonio, sonrió. Una sonrisa tímida, casi incrédula quizás, pensó, no había perdido a un hijo. Tal vez había ganado una hija, sin embargo. El destino aún guardaba algo que ninguna de las dos imaginaba, porque aquella casa, ese nuevo hogar, escondía un secreto que pronto lo cambiaría todo. Los días siguientes parecieron traer una calma inesperada. María decidió quedarse unos días más en casa de Andrés y Clara. No lo admitía en voz alta, pero quería conocer mejor a esa joven que había cambiado la vida de su hijo. Durante las mañanas, Clara salía temprano rumbo al hospital y María aprovechaba para ayudar con los quehaceres. Colocaba las cosas a su manera, limpiaba lo que creía sucio y cocinaba como lo hacía en su hogar. Andrés, entre divertido y resignado, le decía que estaba marcando territorio. Y aunque lo decía en tono de broma, ella sabía que algo de verdad había en sus palabras. Aún así, poco a poco, comenzó a ver a Clara con otros ojos. Cuando regresaba del hospital, exhausta pero sonriente, siempre encontraba tiempo para sentarse a conversar. Preguntarle cómo se sentía o compartir una taza de té. María, sin querer, empezó a esperar esos momentos. Pero una tarde, mientras guardaba ropa en el armario del cuarto de invitados, algo llamó su atención. Detrás de unas sábanas. Encontró una caja de madera con un lazo azul. No era curiosa por naturaleza, pero aquella caja parecía fuera de lugar. Dudó un instante y la abrió. Dentro había una serie de cartas dobladas con cuidado. La primera decía, para Andrés. Cuando ya no pueda decírtelo en persona. El corazón de María dio un vuelco. Su respiración se aceleró. Tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer. Mi amor, si estás leyendo esto, quizás ya no estoy a tu lado. No quiero que sufras ni que te sientas culpable por nada. Desde que me dieron el diagnóstico. Mi único deseo fue aprovechar cada día contigo como si fuera el último. Por eso, quise casarme sin esperar, porque la vida no siempre da segundas oportunidades. Prometo que, mientras me quede aliento, seguiré cuidándote, aunque tú nunca se lo digas a tu madre. Aún temo que ella no pueda perdonarme por lo que escondo. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de María. La carta cayó de sus manos. Sintió un vacío en el pecho, una mezcla de confusión y culpa. ¿Qué estaba leyendo? ¿Qué enfermedad? ¿Por qué Andrés no le había contado nada? Justo en ese momento, la puerta se abrió. Clara estaba allí. Pálida, con los ojos húmedos. Señora María, susurró. No debía haber leído eso. María no respondió de inmediato. Se quedó mirando la caja, intentando encontrar palabras. ¿Qué significa esto, Clara? ¿Qué es lo que estás ocultando? Clara se acercó lentamente y se sentó en el borde de la cama. No quería que lo supiera así. No todavía. Andrés y yo queríamos contárselo. Pero él pensó que sería mejor esperar a que usted nos aceptara primero. María la miró fijamente. Su voz tembló. ¿Qué tienes? Clara respiró hondo. Cáncer. Me lo diagnosticaron hace 6 meses. Los médicos dicen que tengo posibilidades, pero las terapias son duras. Andrés insistió en acompañarme a cada cita. Y por eso a veces mentía diciéndole que tenía trabajo en la ciudad. Él solo quería protegerme y protegerla a usted del dolor. El silencio se hizo pesado. María no podía creer lo que oía. Todo ese tiempo, mientras ella sentía enojo y orgullo, su hijo había estado cuidando a su esposa enferma, en silencio. Por miedo a herirla más, las lágrimas comenzaron a correr sin contención. María se llevó las manos al rostro y lloró como no lo hacía desde que perdió a su esposo. Perdóname, Clara dijo entre sollozos. Fui tan dura. Tan ciega, no sabía. No imaginé que estaba sufriendo. Clara tomó sus manos con delicadeza. No hay nada que perdonar, señora María. Usted solo amaba a su hijo. Y en el fondo, yo también quería que él volviera a sentir el amor de una familia. La habitación se llenó de un silencio cálido. El tipo de silencio que nace cuando el alma se rinde y el corazón empieza a sanar. Esa noche, Andrés llegó más tarde de lo habitual. Al ver a su madre y a Clara juntas, con los ojos rojos pero las manos entrelazadas, comprendió que el secreto ya había salido a la luz. Mamá dijo. Con voz baja, no digas nada, hijo, lo interrumpió ella, levantándose para abrazarlo. Solo prométeme que, de ahora en adelante, no habrá más secretos. Quiero acompañarte. A los dos Andrés asintió, emocionado, por primera vez en meses. Sintió que su familia volvía a ser una sola. Los días que siguieron fueron distintos. María comenzó a acompañar a Clara a las sesiones del hospital. Al principio, todo era incómodo. Los olores a desinfectante, las miradas tristes, los pasillos interminables. Pero con el tiempo, se volvió una rutina de esperanza.
María le llevaba sopa, pañuelos y hasta rezaba con ella antes de cada tratamiento. Una tarde, mientras esperaban en la sala, Clara miró a María y le dijo con una sonrisa cansada: ¿sabe? A veces pienso que Dios me mandó esta enfermedad solo para que nos conociéramos de verdad. María la miró sorprendida. No digas eso, hija. No mereces sufrir. Quizás no, pero si no fuera por esto, usted nunca habría venido. Y no habría descubierto cuánto la necesitábamos. Aquellas palabras se clavaron profundamente en el corazón de María. Era cierto. Si no fuera por todo aquel dolor, ella seguiría encerrada en su orgullo. Con el paso de las semanas, algo cambió entre ambas. María ya no veía en Clara a la mujer que le arrebató a su hijo. Ahora veía a una joven valiente, luchando por su vida, pero con una paz que solo tienen quienes aman de verdad. Y aunque el miedo no desaparecía, había algo más fuerte que el miedo: la unión. Una noche, antes de dormir, María se acercó a la habitación de Clara y la encontró dormida, con el rostro pálido pero sereno. La cubrió con una manta y susurró: no te preocupes, hija, mientras yo viva. No te faltará una madre. En ese instante, supo que el amor no se divide, se multiplica. Y aunque la vida aún tenía pruebas por delante, María ya no temía lo que vendría, porque había aprendido que, incluso en medio del dolor, el amor verdadero, ese que nace del perdón, puede sanar las heridas más profundas. Pero el destino todavía tenía una última lección que enseñarle, una carta que aún no había sido abierta y que revelaría algo que nadie esperaba. El amanecer entraba por la ventana con una luz suave, tibia, casi esperanzadora. En la casa reinaba una calma frágil, de esas que llegan después de muchas tormentas. María preparaba café mientras el aroma llenaba la cocina. Por primera vez en meses, su corazón no estaba oprimido por el orgullo, sino sostenido por algo distinto: gratitud. Clara descansaba en el sillón, envuelta en una manta, pálida pero sonriente. Había terminado una nueva sesión de quimioterapia la tarde anterior y, aunque el cansancio era evidente, no se quejaba. No sé cómo agradecerle todo lo que hace por mí, señora María, dijo con voz suave. No me gusta ser una carga. María se sentó frente a ella, le tomó la mano y negó con la cabeza. No eres una carga, hija. Si algo aprendí estos días, es que la familia no se elige, se cuida. Y tú eres parte de esta familia. Clara sonrió. Esa sonrisa, aunque débil, era suficiente para iluminar todo el día de Andrés, que había estado escuchando desde la puerta. Se acercó y abrazó a las dos. Era un cuadro de ternura silenciosa, tres almas heridas, pero unidas por algo mucho más fuerte que el dolor. Esa tarde, María decidió ordenar el pequeño escritorio de Andrés. Entre los papeles, encontró nuevamente la caja de madera que había visto antes, la misma donde estaban las cartas. Había algo más dentro, un sobre cerrado, con su nombre escrito a mano. Para María, el pulso le tembló. Lo sostuvo unos segundos, dudando si debía abrirlo. Pero el corazón de madre pudo más. Rompió el sello con cuidado, temiendo lo que encontraría. Querida señora María, si está leyendo esto, significa que ya sabe la verdad sobre mi enfermedad. No quiero que sienta culpa, ni pena, ni rencor. Lo único que deseo es que recuerde esto: nunca quise arrebatarle a su hijo. Solo quise amarlo tanto como usted lo hizo toda su vida. Sé que muchas veces me miró con desconfianza y lo entiendo. Usted lo crió sola, lo protegió del mundo y de pronto aparecí yo pidiendo un lugar en su corazón. Pero no vine a quitar, vine a sumar. Y si el destino decide que mi tiempo aquí sea corto, le ruego algo: no deje que Andrés se quede solo. Enséñele que el amor verdadero no muere con la ausencia. Gracias por traer al mundo a un hombre tan noble. Él es el mejor regalo que he recibido. María presionó el papel contra su pecho. Las lágrimas cayeron sin control. Era una mezcla de tristeza y amor. Nunca nadie le había hablado con tanta ternura. Por primera vez, comprendió completamente el corazón de esa muchacha. Esa noche, cuando Andrés regresó, encontró a su madre sentada en silencio frente a la ventana. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó preocupado. Ella levantó la mirada y, con una voz que temblaba entre el dolor y la ternura, dijo: «Leí su carta. Clara es un alma buena, hijo. No sé cuánto tiempo Dios nos permitirá tenerla, pero te juro que, mientras esté aquí, no estará sola». Andrés la abrazó fuerte, tan fuerte como cuando era niño. «Gracias, mamá». No sabes cuánto necesitaba escuchar eso. Los días se volvieron una especie de rutina serena. María acompañaba a Clara al hospital, cocinaba sus comidas favoritas, le leía en voz alta los libros que ella amaba. En los días buenos, salían al jardín a tomar el sol. En los malos, se quedaban juntas en la sala, compartiendo silencios que decían más que cualquier palabra. Una tarde, mientras María tejía junto a la ventana, Clara se acercó con una caja pequeña entre las manos.
Quería darle esto, dijo, entregándosela con una sonrisa. Lo preparé hace tiempo, pero no sabía cuándo sería el momento. María la abrió con curiosidad. Dentro había un rosario hecho a mano, con cuentas de madera clara y una pequeña cruz dorada. Es precioso, susurró María. Cada cuenta la tallé en los días en que la quimioterapia me dejaba en cama, explicó Clara. Rezaba por tener fuerzas. Y también por usted. María no pudo contener las lágrimas. No sé cómo agradecerte tanto amor, hija. El silencio que siguió fue puro y luminoso. Había perdón en el aire y también una aceptación tranquila de lo que la vida traía. Los meses pasaron. Clara siguió su tratamiento con altibajos, pero su espíritu no decayó. Andrés seguía firme a su lado y María se convirtió en su refugio. Lo que comenzó con reproches y resentimiento se transformó en una relación llena de compasión y ternura. Pero una madrugada, el sonido del teléfono rompió la calma. Era el hospital. María y Andrés corrieron sin pensar. El pasillo blanco, las luces frías, el olor a medicamentos. Todo se sentía ajeno y cruel. El médico los recibió con un gesto grave. Hicimos todo lo posible. Su esposa se fue en paz. El tiempo pareció detenerse. Andrés se quedó inmóvil, sin palabras, con la mirada vacía. María lo abrazó por detrás, apretándolo contra su pecho, y murmuró entre sollozos: «No estás solo, hijo. No lo estás». El funeral fue sencillo. Solo unos pocos amigos y colegas del hospital. María colocó el rosario que Clara le había regalado entre sus manos. «Descansa, hija. Cumpliste tu promesa», susurró. Semanas después, María encontró una última carta, guardada entre las páginas del libro que Clara solía leer cada noche. «Si algún día dejo de estar, no me llores mucho. No me fui del todo. Estoy en cada flor que riegues, en cada canción que escuches, en cada abrazo que des sin miedo. Gracias por aceptarme al final. Gracias por enseñarme que una suegra también puede ser una madre». María la leyó una y otra vez, con el alma encogida y el corazón abierto. Y comprendió que Clara no solo había amado a su hijo, también la había amado a ella. A partir de ese día, cada vez que preparaba café por la mañana o escuchaba el canto de los pájaros en el jardín, María sonreía al cielo y murmuraba: «Gracias, hija. Gracias por enseñarme a amar sin condiciones». Y así, sin buscarlo, aquella mujer que un día se sintió traicionada descubrió el amor más puro que existe, el que sobrevive incluso a la despedida. Los meses posteriores al adiós de Clara transcurrieron como un largo invierno en el corazón de María y Andrés. La casa, que antes rebosaba de risas, se volvió silenciosa. Las tazas de café permanecían intactas, los libros sin abrir, y el jardín que Clara cuidaba con tanto amor empezó a marchitarse. María pasaba las tardes sentada junto a la ventana, observando el vaivén del viento sobre las flores secas. Andrés, en cambio, se refugiaba en el trabajo, llegando tarde, hablando poco, evitando todo aquello que pudiera recordarle lo que había perdido. Pero los recuerdos, esos que se niegan a morir, encontraban la forma de regresar. En el olor del pan recién hecho, en la vieja manta de lana que Clara usaba cuando hacía frío, en la carta que aún reposaba sobre la repisa. Una tarde lluviosa. María se levantó con un propósito distinto. Abrió las ventanas, dejó entrar el aire fresco y comenzó a limpiar la casa. En cada rincón encontraba rastros de Clara, una nota con una receta, un pañuelo olvidado, una flor seca dentro de un libro. No lloró. Esta vez sonrió. «Prometí cuidarte», hija, murmuró mientras guardaba las cosas con delicadeza. «Y eso también significa cuidar lo que dejaste atrás». Cuando Andrés llegó, encontró a su madre barriendo el pasillo y tarareando una vieja canción. «Hace tiempo que no la escuchaba cantar», dijo con un suspiro. «Ya era hora de que la casa volviera a oír vida», respondió ella, mirándolo con ternura. «No podemos vivir en el pasado, hijo». Clara no lo querría así y Andrés se quedó en silencio. Miró alrededor y sintió algo diferente. La casa ya no se sentía vacía, sino llena de memoria viva. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se sentaron juntos a cenar. Hablaron de Clara sin llorar, recordando sus ocurrencias, sus palabras dulces, las pequeñas cosas que hacía para alegrar los días más grises. Los recuerdos, poco a poco, dejaron de doler y empezaron a sanar. Pasaron los meses. El invierno dio paso a la primavera y con ella llegaron nuevos comienzos. María, que siempre había soñado con ayudar a los demás, comenzó a hacer su tiempo en el hospital donde Clara trabajaba. Allí conoció a mujeres que también cuidaban de familiares enfermos, algunas tan perdidas como ella lo estuvo alguna vez. «No se imagina lo que ayuda a escucharla», le dijo una joven un día. «Usted habla con tanta calma. Parece que lo entiende todo». María sonrió con humildad. «No lo entiendo todo, hija. Solo aprendí que el amor no se acaba cuando alguien se va. Se transforma». En aquel hospital, entre pasillos blancos y rostros cansados, María sintió que Clara seguía allí, acompañándola. Cada gesto amable, cada palabra de consuelo, era una forma de mantener viva su memoria. Una tarde, al regresar a casa, encontró a Andrés esperándola en la puerta. «Mamá, necesito contarte algo», dijo, con los ojos brillantes. Pero esta vez no por tristeza.
María lo miró con una mezcla de curiosidad y esperanza. «Conocí a alguien en la escuela», continuó él. «No te asustes. No es lo que piensas. No estoy buscando reemplazar a Clara. Solo, es alguien con quien puedo hablar». «Me hace bien», María asintió despacio. «Me alegra, hijo. Nadie reemplaza a nadie. Pero si la vida te ofrece otra oportunidad, no le cierres la puerta». «Clara no querría verte solo», Andrés sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos tenían una chispa de paz. De esa noche, después de que él se fue a descansar, María se sentó en la mecedora con una taza de té entre las manos. Miró al cielo estrellado a través de la ventana abierta y habló en voz baja. «¿Ves, hija? Está aprendiendo a sonreír otra vez. Cumpliste tu promesa». Una brisa suave entró por la ventana, moviendo las cortinas como si alguien invisible la escuchara. María cerró los ojos. Era como si el alma de Clara aún caminara por la casa, cuidándolos en silencio. Días después, María y Andrés fueron juntos al jardín. Las flores, que antes parecían marchitas, comenzaban a brotar nuevamente. Entre ellas, una planta de lirios blancos, la flor favorita de Clara, había florecido sin que nadie la hubiera tocado. «Mira, mamá», susurró Andrés con los ojos húmedos. «Es como si ella estuviera aquí». «Está aquí, hijo», respondió María, tocando los pétalos con cuidado. No con el cuerpo, pero sí con el alma. Desde entonces, los lirios se convirtieron en símbolo de esperanza para ambos. Cada primavera, cuando volvían a florecer, María colocaba una cinta azul, el mismo color del lazo de la caja de Clara, entre las flores, como un recordatorio de que el amor verdadero nunca desaparece, solo cambia de forma. Un año después, en el aniversario de su partida, Andrés organizó una pequeña ceremonia en el hospital. Invitó a los compañeros de Clara, a las enfermeras y pacientes que la habían conocido. María leyó unas palabras frente a todos. «Cuando la conocí, creí que me arrebataba lo más valioso que tenía. Pero con el tiempo, entendí que me lo devolvía multiplicado. Clara no vino a quitarme a mi hijo. Vino a enseñarme a amarlo mejor. Y aunque ya no esté entre nosotros, sigue sanando corazones, como lo hizo en vida». El silencio que siguió fue profundo, lleno de emoción contenida. Muchos lloraron, pero no de tristeza, sino de gratitud. Al regresar a casa esa noche, María encendió una vela frente al retrato de Clara y susurró: «Gracias, hija, por enseñarme que a veces los mayores regalos llegan disfrazados de dolor». El reflejo cálido de la llama iluminó el rostro de ambas en la fotografía. La joven con su sonrisa dulce, y la mujer mayor con ojos que ahora sabían amar sin miedo. Y así, en el silencio de aquella casa, donde el amor había sido puesto a prueba, nació algo nuevo. Una promesa silenciosa, una certeza, que la vida, aunque frágil, siempre encuentra la forma de continuar. Y que el amor, cuando es verdadero, no termina con la muerte, solo se vuelve eterno. El tiempo, ese viejo sanador silencioso, siguió su curso. Habían pasado casi 5 años desde la partida de Clara, pero su presencia seguía viva en cada rincón del hogar. El jardín, ahora floreciente, era el testigo más fiel del amor y la memoria. Los lirios blancos, sus flores favoritas, crecían con fuerza cada primavera, como si el mismo cielo los cuidara. María caminaba entre ellos con pasos lentos pero firmes. Sus cabellos, ahora completamente plateados, brillaban bajo la luz del sol. En sus manos llevaba un pequeño cuaderno de tapas gastadas. No era cualquier cuaderno, era el diario de Clara, aquel que encontró meses después de su muerte, cuando ordenaba su habitación. Al principio, no tuvo el valor de leerlo, pero con los años fue abriendo sus páginas poco a poco. En cada palabra, descubría más de la mujer que transformó su vida. Clara escribía sobre su miedo, su amor, su fe y, sobre todo, su gratitud. «Hoy María me preparó sopa. No lo sabe, pero ese gesto me dio fuerzas. Creo que Dios la trajo a mi vida no solo como suegra, sino como madre. Si llego a irme pronto, quiero que ella sepa que la perdono por todo y que le agradezco por haberme enseñado a no rendirme». Cada vez que María leía esa línea, sentía que el corazón se le apretaba con un dulce dolor. Había aprendido a aceptar que la pérdida no era un final, sino un comienzo distinto. Esa tarde, mientras se sentaba bajo el viejo árbol del jardín, escuchó pasos detrás de ella. Era Andrés. Llevaba consigo una pequeña niña de rizos oscuros y ojos vivos. «Mamá, quiero presentarte formalmente a alguien», dijo, sonriendo con timidez. «Ella es Lucía, la pequeña, de unos 3 años». La miró con curiosidad antes de correr hacia ella y abrazarla sin miedo. «Abuela», dijo con una voz clara y alegre, y María sintió un nudo en la garganta. Acarició el cabello de la niña y la abrazó con fuerza. «¡Qué hermosa eres!». «Mi amor», susurró. Andrés se sentó a su lado. «Se llama así por Clara. Era su segundo nombre», explicó. «Quise honrarla sin tristeza, solo con amor». María lo miró y asintió, sin poder hablar. En ese momento entendió que el ciclo se había cerrado con ternura. La vida había devuelto lo que un día le quitó. De otra forma, en otro tiempo, pero con el mismo amor. Lucía empezó a corretear por el jardín, riendo entre los lirios.
Andrés y María la observaban, y por un instante pareció que Clara también estaba allí, sonriendo entre la luz del atardecer, ¿sabes? Mamá, dijo Andrés, mirando el cielo, a veces todavía sueño con ella. En mis sueños no está enferma. Solo sonríe y me dice que todo estará bien. María sonrió también, mirando las nubes teñidas de oro. Quizás no sea un sueño. Hijo, quizás sea su forma de recordarte que el amor no se acaba. El viento sopló suavemente, moviendo las flores. María cerró los ojos. En el aire podía sentir una paz que nunca había experimentado antes. Era como si todo lo vivido, el dolor, la rabia, la pérdida, el perdón hubiera tenido sentido. Esa noche, después de que Andrés y Lucía se marcharon, María volvió al jardín. Encendió una vela frente a los lirios y colocó junto a ella el rosario que Clara le había regalado. Hoy vinieron Andrés y la pequeña Lucía, susurró al cielo. Tienen tu sonrisa, hija, y tus ojos cuando mira al mundo con ternura. Una brisa cálida acarició su rostro y por un instante creyó oír una voz suave responder: «Gracias, mamá». Las lágrimas brotaron, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de consuelo, de plenitud, de saber que había hecho las paces con el pasado. Desde esa noche, María comenzó a escribir su propio diario, no con penas, sino con gratitud. Hoy comprendí que el amor no se pierde, se transforma, que incluso el dolor más profundo puede dar fruto si lo regamos con perdón. Clara me enseñó a mirar con el corazón y Andrés me enseñó que los hijos no nos pertenecen. Solo nos eligen para guiarlos un trecho del camino. Y hoy, al ver a Lucía correr entre los lirios, entendí que la vida siempre encuentra la forma de devolvernos lo que creímos perdido. Los días siguieron tranquilos. María ya no temía al silencio porque en él sentía la presencia de todos los que amó. Cada mañana, al despertar, abría las cortinas y saludaba al amanecer con una sonrisa. En las tardes, preparaba té y lo dejaba frente a la ventana, un pequeño ritual en honor a Clara. Una tarde, mientras el cielo se teñía de tonos rosados, Andrés volvió con Lucía. «Mamá, hay algo que quiero decirte», dijo con voz serena. «He decidido volver a casarme». María lo miró en silencio. Su corazón se encogió por un segundo, pero luego sonrió. «Si ella te hace feliz, hijo, tienes mi bendición. La vida continúa y el amor no traiciona la memoria. Solo la honra». Andrés la abrazó fuerte. «Gracias, mamá. Sin ti nunca habría podido sanar». María acarició su rostro. «No me des las gracias a mí, hijo. Dáselas a Clara. Fue ella quien nos enseñó a perdonar». Esa noche, cuando todos se fueron y el silencio volvió a la casa, María salió una vez más al jardín. El cielo estaba lleno de estrellas y el aire olía a tierra y flores frescas. Se sentó en su mecedora y mirando hacia arriba, murmuró: «Todo está bien ahora, hija. Todo está bien». Y por un instante, entre las sombras suaves del jardín, creyó ver una silueta luminosa entre los lirios, con un vestido blanco y una sonrisa dulce. No tuvo miedo. Cerró los ojos y sonrió también, porque en el fondo sabía que el amor de una nuera, una madre y un hijo había tejido algo eterno, un lazo que ni el tiempo, ni la distancia, ni la muerte podrían deshacer. Han pasado muchos años desde aquella mañana en la que María vio florecer los primeros lirios blancos en su jardín. Ahora, el sol de la tarde se filtraba con suavidad por las cortinas, iluminando las fotografías que adornaban la sala. Andrés y su nueva esposa, sonrientes. La pequeña Lucía con sus trenzas despeinadas, sosteniendo un ramo de flores. Y en el centro, una imagen enmarcada de Clara, sonriendo con los ojos llenos de vida. María, ya con el rostro surcado por los años, descansaba en su mecedora. El tiempo había marcado su cuerpo, pero su espíritu seguía firme, lleno de calma. A su lado, una libreta abierta y una pluma esperaban. Era su costumbre desde hacía un tiempo escribir pequeñas cartas, no para nadie en particular, sino como una forma de dejar pedacitos de su alma en el papel. Aquella tarde, sin embargo, decidió escribir una carta especial. Tomó aire, mojó la pluma en tinta y comenzó a escribir con letra temblorosa pero firme. «Querida Lucía, si algún día haces esto, quizás yo ya no esté. No quiero que esta carta te cause tristeza, sino que te acompañe como una voz que te susurra al oído en los días en que sientas que el mundo pesa demasiado. Cuando eras pequeña, corrías por este jardín y decías que las flores te hablaban. Y, ¿sabes? No estabas tan equivocada. Cada flor tiene un mensaje, una historia que contar. Y los lirios, tus favoritos, guardan una historia de amor y perdón que quiero que conozcas». María levantó la vista. Lucía, ahora una joven de 17 años, jugaba con su padre al fondo del jardín. Sus risas llenaban el aire, y por un momento, María sintió la misma paz que había sentido años atrás al ver a Clara por primera vez sonreírle desde aquella cocina. Volvió al papel de hace mucho. «Mi corazón estaba lleno de orgullo. Pensaba que sabía lo que era el amor, pero estaba equivocada.
Creí que proteger significaba controlar, que amar era poseer. Y un día, la vida me mostró lo contrario a través de una mujer a la que juzgué sin conocer, tu madre Clara. Ella llegó a mi vida como una tormenta silenciosa. No pidió permiso, no intentó cambiarme, solo amó. Amó con ternura, con paciencia, con fe. Y cuando el dolor tocó su puerta, no se rindió. Me enseñó que el amor no siempre se dice con palabras. A veces se demuestra en los silencios. Una lágrima cayó sobre el papel, pero María no se detuvo. Cuando ella se fue, pensé que el vacío sería eterno. Pero el tiempo, con su lenta sabiduría, me mostró que el amor no muere. Hija, se transforma, se esconde en los gestos pequeños, en las personas que llegan después. En ti, por ejemplo, tienes su misma sonrisa. Cuando ríes, el mundo parece detenerse. Y cada vez que te veo cuidar una flor o consolar a alguien, recuerdo a Clara, porque ella vive en ti. Lucía en tu ternura, en tu fortaleza, en esa forma tuya de mirar el mundo con compasión. El reloj del pasillo marcó las 5. La luz dorada del atardecer bañó el rostro de María mientras su pluma seguía deslizándose. Y si algún día la vida te hace dudar. Si sientes que has perdido el rumbo, regresa a este jardín. Mira los lirios. Ellos nacen cada año, incluso después del invierno más frío. Así es el amor, hija, se renueva, florece incluso después de la pérdida. Nunca temas amar, aunque duela. Nunca temas perdonar, aunque te hayan herido. Porque el perdón es la forma más pura del amor. María respiró hondo. Sus manos temblaban, pero su alma se sentía ligera. Solo quiero que recuerdes esto, mi niña, el amor de una familia no se mide en sangre, sino en los lazos que el alma dice datar. Y cuando yo ya no esté para abrazarte, mira el cielo al anochecer. La estrella más brillante será la forma en que te diga que sigo aquí, cuidándote. Igual que lo hizo tu madre conmigo. Con todo mi amor, tu abuela, María. Colocó la carta dentro de un sobre y lo selló con una cinta azul. Luego, lo guardó en la misma caja de madera donde, años atrás, había encontrado las cartas de Clara. La misma caja que lo había cambiado todo de esa noche, cuando Andrés y Lucía la ayudaron a acostarse. María sonreía. ¿Está cansada, abuela?, preguntó la joven, acomodándole las mantas. Solo un poco. Hija, solo un poco. Pero mi corazón está tranquilo. Lucía la besó en la frente y apagó la lámpara. Te quiero, abuela. Y yo a ti. Mi vida, respondió María con un susurro. Más de lo que imaginas. Aquella fue la última noche que María pasó en esta tierra. Se fue en paz, mientras dormía, con una expresión serena, como quien al fin ha comprendido todos los misterios del alma. Semanas después, cuando Andrés y Lucía revisaban sus cosas, encontraron la caja. Al abrirla, la cinta azul cayó al suelo y el sobre con el nombre de Lucía quedó a la vista. Lucía lo tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. A medida que las palabras de su abuela llenaban el aire, las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. Cuando terminó, miró a su padre y lo abrazó con fuerza. Ella no se fue, papá. Solo cambió de lugar. Andrés asintió, incapaz de hablar. Miró hacia el jardín, donde los lirios blancos volvían a florecer. Más hermosos que nunca. Desde ese día, Lucía visitó el jardín cada tarde. Plantó más flores, escribió su propio diario, y cada año, en el aniversario de María, dejaba una carta nueva en la caja. Era su forma de mantener vivo el legado de amor y perdón que había comenzado mucho antes de que ella naciera. Y así, con el paso del tiempo, 3 generaciones quedaron unidas por un mismo hilo invisible tejido con dolor, ternura y esperanza que ni la muerte pudo romper. En el jardín de los lirios, bajo el cielo tranquilo del atardecer, aún se podía sentir la presencia de aquellas mujeres que aprendieron a amar más allá del juicio, del orgullo y del tiempo. Y si uno escucha con el corazón, entre el murmullo del viento y el perfume de las flores, todavía se oye una voz suave que dice, gracias por amarme, incluso cuando no sabías cómo. El jardín cejía y los lirios, altos y firmes, se mecían bajo la brisa tibia del atardecer. El aire olía a tierra húmeda, a flores nuevas, a memoria viva. Lucía, ahora una mujer adulta, caminaba descalza entre ellos. Habían pasado más de 20 años desde aquella carta de su abuela, y sin embargo, las palabras seguían grabadas en su corazón como si las hubiera leído ayer. Era una tarde tranquila. En la mesa del porche reposaba una vieja caja de madera, la misma que había pasado de manos en manos, de lágrimas en lágrimas. Como una herencia invisible de amor, Lucía la acarició con delicadeza antes de abrirla. Dentro, las cartas amarillentas de su madre Clara, los escritos de su abuela María y algunas notas suyas, escritas a lo largo de los años. El sonido del viento al pasar entre las hojas parecía tener una voz, una respiración. Lucía cerró los ojos y por un momento sintió que no estaba sola. Ya estoy aquí, susurró. Cumplí mi promesa, porque Lucía había seguido el camino que aquellas 2 mujeres le habían dejado.
se había convertido en enfermera como su madre. No por obligación, sino por amor. Cada paciente al que atendía era una forma de honrar la bondad y la fe de Clara. Cada palabra de consuelo, una forma de recordar la fortaleza y la ternura de María. Durante años había guardado silencio sobre la historia de su familia. Pero esa tarde decidió que era hora de contarla. Tomó una libreta nueva, de hojas limpias, y escribió en la primera página, los lirios de mamá y abuela. La tinta se deslizó con calma, y su voz interior, dulce y firme, empezó a narrar. Mi abuela María creyó que el amor se podía controlar. Mi madre Clara le enseñó que el amor se demuestra, no se impone. Y yo aprendí que el amor se hereda, que a veces no lo vemos, pero lo respiramos, lo llevamos en la sangre, en los gestos, en la manera en que miramos a los demás. Lucía levantó la vista. En el cielo, el sol se ocultaba despacio, tiñendo el horizonte de tonos dorados y rosados. El canto de los pájaros se mezclaba con el sonido de las hojas. Había paz a lo lejos. Una voz familiar rompió el silencio. Lucía, ¿ya terminaste el artículo?, preguntó un hombre desde la puerta. Era Miguel, su esposo, un hombre de mirada noble que la había conocido en el hospital donde ambos trabajaban. Casi respondió ella con una sonrisa. Solo me falta el final. Él se acercó, la abrazó por detrás y miró la libreta sobre la mesa. ¿Otra historia sobre pacientes? Lucía negó suavemente. No, esta es sobre ellas, sobre mamá y la abuela, sobre lo que me enseñaron sin decirlo. Miguel besó su frente y se quedó a su lado, en silencio, mientras ella seguía escribiendo. A veces me pregunto qué sentirían si pudieran verme ahora. Si estarían orgullosas de la mujer que soy, de la vida que construí gracias a su ejemplo. Pero luego miro este jardín y sé la respuesta. Ellas están aquí. En el perfume de los lirios, en el viento que acaricia mi rostro, en la calma que me abraza cuando dudo. Las lágrimas empezaron a nacer sin tristeza, solo con gratitud. Lucía continuó, la abuela me enseñó que el perdón no siempre se pide. A veces se ofrece sin que el otro lo entienda. Mamá me enseñó que el amor no siempre sana el cuerpo, pero siempre sana el alma. Y las dos me enseñaron que el amor no se termina con la muerte. El amor verdadero deja huellas que ni el tiempo ni el silencio pueden borrar. Cuando terminó de escribir, cerró la libreta y la colocó dentro de la caja, junto a las cartas de su madre y su abuela. Luego, se levantó y caminó hasta el centro del jardín. Los lirios estaban en plena floración. Sus pétalos blancos parecían brillar con la luz del atardecer. Lucía se arrodilló, apoyó las manos sobre la tierra y susurró. Gracias por haberme amado tanto, gracias por enseñarme a vivir. El viento sopló, y una ráfaga suave levantó algunas hojas secas, haciéndolas danzar alrededor de ella. Cerró los ojos, y por un instante juraría haber escuchado dos voces entrelazadas, dulces y serenas, siempre contigo, hija. Lucía sonrió. Se levantó despacio, respiró hondo y miró al cielo. Ahora les toca descansar. Yo cuidaré este jardín por ustedes. A lo lejos, la voz de Miguel volvió a llamarla. Lucía, ¿vienes? Sí, respondió ella. Solo necesitaba despedirme. Una vez más caminó hacia la casa, dejando atrás el jardín que había sido testigo de 3 vidas entrelazadas por un mismo lazo invisible. Y mientras cerraba la puerta, el último rayo de sol cayó sobre los lirios, haciendo que por un momento parecieran encenderse con una luz dorada, como si una bendición descendiera desde el cielo. Esa noche, cuando la casa se llenó de silencio, el viento volvió a soplar suavemente. El rosario de madera colgado en la pared tintineó apenas, y una pluma blanca, que nadie supo de dónde vino, se posó sobre la mesa donde aún reposaba la caja de las cartas. Era como si el amor, ese amor que había comenzado con una historia de orgullo y terminó con una lección de eternidad, siguiera presente, observando, cuidando, amando. Porque el verdadero legado de María y Clara no fueron las lágrimas, ni siquiera las cartas, fue el ejemplo silencioso de 2 mujeres que aprendieron que el amor no se posee, se comparte. Que el perdón no se exige, se entrega, y que la vida, con todos sus giros, siempre acaba volviendo al mismo lugar, al corazón. Lucía lo entendió, lo vivió y lo llevó consigo cada día de su vida, y en su último suspiro, muchos años después, cuando ella también se despidió del mundo, alguien encontró una nueva carta dentro de aquella vieja caja de madera. Solo decía, a quienes leen esto, el amor verdadero no busca, no exige, no pide permiso, llega cuando menos lo esperas, te transforma y nunca se va. Y si alguna vez crees haberlo perdido, vuelve a mirar un lirio florecer. Allí lo encontrarás. Y así, generación tras generación. La historia siguió viva, en cada flor, en cada carta. En cada alma que entendió que el amor, cuando es sincero, no termina con la muerte. Solo se vuelve eterno. Hay historias que no mueren. No porque alguien las escriba, sino porque el alma se encarga de recordarlas. Una y otra vez, en los gestos, en las palabras. En la forma en que el viento toca las flores. La historia de María, Clara y Lucía era una de esas.
Una historia que el tiempo no borró, sino que transformó en un legado invisible que viajaba de corazón en corazón. El jardín de los lirios seguía existiendo. Nadie sabía con certeza quién lo cuidaba ahora. Los vecinos decían que cada primavera florecía sin que nadie lo riegara, como si una mano invisible lo protegiera. Otros juraban haber visto, en las noches de luna llena, una figura luminosa sentada en la vieja mecedora de madera, mirando hacia las flores con serenidad, pero más allá de las leyendas. Lo cierto era que aquel jardín había sido testigo de generaciones enteras aprendiendo a amar. Después de la partida de Lucía, su hija, una joven llamada Alma, heredó la casa. Cuando llegó, encontró la misma caja de madera sobre la mesa. Intacta, esperándola, la abrió con curiosidad, y las cartas, viejas pero cuidadas, desprendieron un suave aroma a lavanda. Alma comenzó a leerlas una por una, y en cada línea sintió que algo dentro de ella se encendía. No temas amar, el perdón es otra forma de amor. Las flores renacen. Igual que los corazones, palabras simples, pero con una fuerza que la hizo llorar sin saber por qué. No conoció a su bisabuela María ni a su abuela Clara, ni siquiera a su madre Lucía por mucho tiempo, pero la sentía allí, en el aire, en las raíces de los lirios, en el latido de la casa misma. Con el tiempo, Alma decidió restaurar el jardín. Lo limpió, lo cuidó, volvió a sembrar más lirios. Y mientras trabajaba entre la tierra, comenzó a escribir su propia historia, inspirada por las cartas. No sabía que pronto aquella historia se convertiría en un libro que, años después, tocaría los corazones de miles de personas. El título fue sencillo, casi humilde: El jardín de los lirios. Y en la dedicatoria, escribió: a las mujeres de mi familia, que me enseñaron que el amor no necesita permiso para cambiar el mundo. El libro fue un éxito inesperado. Personas de diferentes países comenzaron a escribirle, contando cómo las palabras de aquellas 3 mujeres las habían ayudado a reconciliarse con sus madres, a perdonar, a volver a creer en el amor. El jardín se convirtió en un símbolo. Las flores blancas, una metáfora del alma humana, frágil, pero capaz de renacer una y otra vez. Una tarde, mientras firmaba ejemplares en una pequeña librería, una mujer mayor se le acercó. ¿Eres tú la autora?, preguntó con los ojos húmedos. Sí, señora, respondió Alma con una sonrisa amable. La mujer tomó su mano con fuerza. Gracias. Gracias por recordarnos que nunca es tarde para decirte perdono. Aquellas palabras la acompañaron toda la noche. Al regresar a casa, fue directo al jardín. Se sentó en la mecedora, la misma en la que alguna vez se había sentado María, y cerró los ojos. El viento sopló, suave pero persistente, moviendo las flores en un vaivén armonioso. Y entonces, algo ocurrió. Un susurro, casi imperceptible, pareció recorrer el aire. No era una voz humana, sino algo más profundo, más antiguo. Gracias, hija, por continuar nuestro amor. Alma abrió los ojos, sorprendida. No había nadie, pero el jardín parecía brillar. En el centro, una flor de lirio más alta que las demás, de pétalos inusualmente luminosos, se mecía con una gracia distinta. Sonrió. De nada, abuela, dijo en voz baja. El amor que sembraron sigue floreciendo. Años después, cuando Alma envejeció y ya no pudo cuidar el jardín, dejó instrucciones claras en su testamento: el jardín no se vende, no se destruye, que siempre haya alguien que cuide las flores, porque en ellas habita nuestra historia. Y así fue. Los años siguieron pasando. Las generaciones cambiaron, pero el jardín permaneció. A veces, niños jugaban entre las flores, sin entender que caminaban sobre un terreno sagrado. A veces, parejas se prometían amor eterno allí, sin saber que ese lugar había sido construido con el amor y el perdón de quienes vinieron antes. Cada tanto, un pétalo blanco caía al suelo, sin viento que lo moviera, como un recordatorio silencioso de que el amor verdadero, ese que perdona, ese que enseña, ese que trasciende, nunca se apaga. El narrador de esta historia podría decir que todo empezó con una desobediencia, un hijo que se casó sin permiso. Pero en realidad, empezó con algo más profundo: una madre que tuvo que aprender a soltar, una nuera que eligió amar sin esperar ser aceptada, y una nieta que convirtió el dolor heredado en esperanza. María, Clara, Lucía y Alma, 4 generaciones unidas por un mismo hilo invisible. El amor que se transforma, que enseña, que permanece. Y si alguna vez visitas ese jardín y te detienes a mirar los lirios cuando el sol se esconde, puede que veas algo: tal vez una sombra sentada en la mecedora, tal vez una flor que se mueve sin viento, o tal vez, si escuchas con atención, oigas un susurro suave entre las hojas. Nunca temas amar, incluso si duele, porque solo el amor da sentido a la vida, y hasta la despedida. En ese instante, comprenderás que las historias más verdaderas no se leen, se sienten, que el amor no siempre comienza con un sí ni termina con un adiós, que a veces el destino se disfraza de pérdida solo para enseñarnos el valor de lo que permanece. Porque aquella suegra que un día creyó haber perdido a su hijo, en realidad ganó una hija, una nieta, y un legado eterno.
y su historia, contada de boca en boca, de alma en alma, sigue floreciendo. Justo allí, donde los lirios nunca dejan de renacer, el amanecer llegó suave, como si el mundo despertara con respeto ante un recuerdo antiguo. El jardín de los lirios seguía floreciendo, igual de blanco, igual de puro, igual de eterno. Las flores se mecían al compás del viento, y un aroma fresco se extendía por toda la colina. Allí, entre el murmullo de las hojas, todo parecía hablar sin palabras. Habían pasado más de 100 años desde que María lloró por primera vez al saber que su hijo se había casado, sin su permiso. Nadie quedaba con vida para recordarlo. Y sin embargo, algo de ella seguía y las generaciones cambiaron, las casas se renovaron, los rostros se borraron con el tiempo. Pero el amor, ese amor que nació del dolor y se transformó en perdón, se mantuvo. Una tarde, un grupo de estudiantes llegó al pueblo para grabar un documental sobre lugares con alma. El jardín de los lirios fue su primera parada. Una de las chicas, llamada Elía, se acercó a la vieja casa de madera y tocó la puerta. Nadie respondió, pero la puerta se abrió sola, con un suave chirrido. Dentro, el aire tenía un aroma a lavanda y sobre una mesa cubierta de polvo descansaba una caja de madera con una cinta azul. Elía la abrió con delicadeza. Dentro encontró cartas, fotografías y una libreta con un título escrito a mano. El jardín de los lirios. Las páginas estaban amarillas, pero la tinta seguía viva, como si el tiempo se hubiera detenido para proteger esas palabras. Leyó la primera línea en voz alta: el amor no busca permiso. Llega, enseña y permanece. El silencio que siguió fue profundo. Los demás jóvenes se acercaron. ¿Qué es eso?, preguntó uno. Elía sonrió con los ojos humedecidos. Una historia. Una que empezó con orgullo y terminó con amor. Se sentaron alrededor de la mesa y comenzaron a leer en voz alta las cartas de María, Clara, Lucía y Alma. Las palabras llenaron el aire como una melodía antigua. Nadie habló, nadie grabó nada. Solo escucharon. Afuera, el viento sopló con fuerza y los lirios parecieron inclinarse en una reverencia silenciosa. Horas después, cuando salieron de la casa, algo había cambiado. Ninguno lo dijo, pero todos lo sintieron. Una paz extraña, una dulzura en el pecho de Elía, la más joven. Se volvió hacia el jardín y dijo en voz baja: gracias por seguir aquí. Gracias por recordarnos lo que importa. Y en ese instante, una hoja blanca cayó lentamente frente a ella. No era un pétalo ni una carta. Era una página suelta de la libreta, con una sola frase escrita en el centro: si alguna vez olvidas quién eres, mira cómo florece un lirio. Allí entenderás que todo lo que amaste sigue contigo. Elía guardó la página en su cuaderno, sin comprender del todo lo que había sentido. Pero aquella noche, de regreso a la ciudad, no pudo dejar de pensar en esas mujeres a las que nunca conoció. Pero de algún modo, amaba. Pasaron los meses, y el documental fue publicado con el título El jardín que recordaba. No fue solo un éxito. Se convirtió en una historia que tocó millones de corazones. Personas de todas partes comenzaron a escribir cartas, a dejar flores en jardines, a reconciliarse con sus madres, con sus hijas, consigo mismas. El amor de María y Clara, que el amor imperfecto, humano, pero profundo, había cruzado siglos. Su historia ya no pertenecía a una familia, sino al mundo entero. Un día, muchos años después, una anciana visitó aquel mismo lugar. Nadie la conocía, pero caminaba con la serenidad de quien ha llegado al hogar. Llevaba un vestido color crema, un sombrero de paja y una sonrisa tranquila. Se acercó al jardín, tocó los lirios con los dedos y murmuró: han crecido tanto. Sacó de su bolso una hoja doblada, escrita a mano, y la colocó en la tierra, justo en el centro de las flores. Era una carta corta, apenas unas líneas: a quienes vinieron antes que yo, gracias por enseñarnos que el amor verdadero no se mide en años, ni en nombres, ni en sangre. Gracias por recordarnos que lo importante no es quién tiene la razón, sino quién elige perdonar. Hoy cierro su historia con gratitud, sabiendo que no hay final, solo comienzos. La anciana se levantó, sonrió una última vez y se alejó despacio. Nadie supo quién era, pero algunos vecinos juraron que esa noche, cuando el sol se ocultó, el jardín brilló como nunca antes. Los lirios se abrieron al mismo tiempo, iluminados por la luna, y el aire olía a lavanda y pan recién hecho. Y si alguien hubiera estado allí, muy cerca, habría escuchado tres voces entre el viento: una madura, una joven y una suave como un suspiro, riendo juntas. Porque el amor, cuando es verdadero, no termina con la muerte, ni con el olvido, ni con el tiempo. El amor, cuando es puro, se convierte en raíz, en flor, en viento, en historia. Y así, el ciclo se cerró. Una historia que empezó con una suegra dolida y un hijo rebelde, terminó como una lección eterna: que amar no es poseer, que perdonar no es rendirse, y que dejar ir, a veces, es la forma más profunda de quedarse. El jardín sigue ahí, escondido entre montañas, esperando a quien necesite recordarlo. Porque siempre habrá alguien que llegue herido, cansado, buscando respuestas, y cuando lo haga, encontrará los lirios, y entre ellos, una voz suave dirá: bienvenido a casa.
El cielo estaba encendido de tonos dorados y rosados cuando el último rayo de sol rozó los lirios blancos del jardín. La cámara en la versión de cine de esta historia se movería lentamente sobre los pétalos mientras una voz suave, cálida y nostálgica empezara a hablar. Dicen que el amor verdadero nunca muere, que cambia de forma, que se convierte en aire, en aroma, en recuerdo. Y que cuando la tierra guarda demasiadas lágrimas, las flores florecen para recordarnos que la belleza también puede nacer del dolor. La voz es la de Lucía, la nieta ya mayor, con una entonación pausada, como quien le habla al alma y no al oído. La cámara recorre la vieja casa, restaurada, llena de vida. Niños corren por el patio, risas se mezclan con el canto de los pájaros. Y sobre la mesa del porche, la vieja caja de madera sigue ahí, abierta. Con una nueva carta dentro, el viento pasa y mueve los papeles, como si las historias quisieran contarse solas. Todo comenzó con una madre que amó demasiado, con una mujer que no supo cómo soltar. Pero la vida caprichosa y sabia le envió una prueba que no pidió, una nuera con un corazón más grande que el orgullo. Y en ese encuentro imperfecto, en ese choque de almas, nació el milagro que aún perdura. La cámara cambia, vemos las cartas, las manos que las tocan, los lirios que se abren lentamente al amanecer. Cada generación ha dejado algo allí, un mensaje, un pétalo seco, un dibujo infantil, un suspiro. María aprendió que amar no es poseer. Clara nos enseñó que perdonar no es debilidad. Lucía descubrió que las raíces del amor se heredan. Y yo, solo soy la voz que las une, la que cuenta lo que ellas vivieron para que nadie olvide. El plano se abre y el jardín parece infinito. Los lirios se multiplican como si la tierra entera respirara su fragancia. Una brisa suave recorre el aire. La voz continúa, ahora más baja, más íntima. Hay amores que duran una vida, y otros que la trascienden. Hay heridas que el tiempo no cura, pero que el perdón convierte en luz. Y hay mujeres como ellas, que aprenden a amar incluso cuando todo parece perdido. El sonido del viento se mezcla con una melodía de piano y cuerdas suaves. En el fondo, las risas de niños se alejan como si la vida siguiera su curso. La cámara se eleva poco a poco, mostrando el jardín desde lo alto. Desde allí, los lirios forman un dibujo perfecto, un corazón blanco sobre la tierra. El amor de María empezó con un error, pero terminó siendo una bendición que cruzó generaciones. A veces la vida nos arranca algo, solo para enseñarnos que nunca fue nuestro, sino un regalo prestado. La escena siguiente muestra una habitación dentro de la casa. En la pared cuelga un cuadro con 3 retratos, María, Clara y Lucía. Frente a ellos, una vela encendida titila suavemente. La voz vuelve, más serena que nunca. No se puede elegir a quién amar, pero sí cómo hacerlo. Y cuando el amor se ofrece sin miedo, incluso la muerte se rinde ante él. Un suave movimiento de cámara se acerca a la caja de madera. Dentro, una nueva carta escrita a mano reposa sobre las demás. La cámara enfoca lentamente la frase final escrita con tinta azul. El perdón fue el comienzo de todo. La música se eleva. Los lirios, bajo la brisa del atardecer, parecen inclinarse al unísono, como en una despedida silenciosa. El narrador respira hondo antes de decir las últimas palabras. Si alguna vez crees haber perdido algo, vuelve a mirar hacia donde florecen los lirios. Allí encontrarás todas las versiones del amor que fuiste, las manos que te soltaron y las almas que aún te esperan. El viento se intensifica. Unos pétalos vuelan por el aire y uno cae frente a la cámara. Negro, silencio. Después, una última escena. Un niño pequeño, de unos 6 años, corre hacia el jardín y recoge el pétalo. Lo mira con curiosidad y lo guarda en su bolsillo. Una mujer lo llama desde lejos. Ven, Daniel, la cena está lista. Voy, mamá. Responde el niño, sonriendo, antes de entrar. Se detiene un instante y mira los lirios. El viento sopla y una voz suave parece decirle, bienvenido, hijo. Aquí empezó todo. El niño sonríe, sin saber por qué, y corre hacia la casa. La cámara se eleva una vez más, mostrando el jardín entero, mientras cae la noche. Las flores se mueven lentamente, brillando bajo la luz de la luna, como si el alma de María, Clara y Lucía siguiera ahí, custodiando el amor que nunca dejó de florecer. Música final. La pantalla se oscurece y sobre el fondo negro aparecen las últimas palabras. El amor no siempre llega cuando queremos, pero siempre llega cuando el alma lo necesita. No sé en qué momento exacto el amor se volvió eterno. Quizás fue cuando dejé de luchar contra la vida y empecé a comprenderla. Cuando entendí que todo lo que perdemos no se va del todo, solo cambia de forma. A veces vuelve en un perfume, en un eco, en una flor que se abre sin que nadie la toque. El viento sopla y los lirios se mueven al unísono como respirando. La cámara se acerca a una flor recién abierta, sus pétalos aún húmedos por el rocío. La voz continúa, más baja, más íntima. Yo fui madre, fui esposa, fui suegra y también fui mujer herida. Durante mucho tiempo creí que amar era tener, que proteger era encerrar.
Pero la vida me enseñó lo contrario. Amar es dejar ir y confiar en que lo amado sabrá volver de alguna manera. Aunque sean los sueños, las imágenes se mezclan. María abrazando a Andrés, Clara riendo en el jardín, Lucía escribiendo bajo la luz del atardecer, Alma cuidando los lirios. 4 generaciones. Un mismo hilo invisible. No siempre entendemos las pruebas que el destino nos pone. A veces creemos que son castigos, hasta que descubrimos que eran regalos envueltos en dolor. El sonido de una campana lejana resuena. El sol se oculta detrás de las montañas. El jardín, iluminado por la luz suave del crepúsculo, parece más vivo que nunca. La cámara recorre la casa, las fotografías, la mecedora vacía. La caja de madera sobre la mesa, el amor no necesita testigos. Vive en los silencios, en los gestos, en lo que no decimos. Vive cuando perdonamos sin condiciones, cuando ayudamos sin esperar nada. Cuando recordamos con ternura y no con tristeza. Su escucha un piano, notas suaves, melancólicas, pero llenas de paz. La voz sigue, un día, la muerte vino a buscarme. No le tuve miedo. La tomé de la mano y le dije, solo déjame mirar una última vez mi jardín. Entonces. Los lirios florecieron todos a la vez. Comprendí que no me iba, solo cambiaba de sitio. Que mi casa no era de paredes ni de madera, sino de recuerdos, de abrazos, de risas. La cámara se eleva lentamente sobre los lirios. Desde arriba, forman una espiral perfecta. Como si la tierra respirara vida eterna. La voz se hace más lejana, más etérea. Si estás escuchando esto, si alguna vez visitas este jardín, no lo hagas para llorar, hazlo para agradecer. Porque cada pétalo que toques es un alma que aprendió a amar, cada flor que florece es una promesa cumplida. Y cada brisa que te acaricie, soy yo. Recordándote que nunca estás solo. Una niña pequeña, la hija de Alma, la bisnieta de Lucía, aparece entre las flores. Corre entre los lirios riendo, sin saber que camina sobre el amor de generaciones. En su mano lleva una pequeña carta doblada. La deja en la tierra y dice con voz infantil, para ti. Abuela, para todas, la voz del narrador sonríe. Así. La historia continúa una y otra vez como las estaciones, como las flores que mueren solo para volver a nacer. La música crece. El jardín brilla bajo la luna. Miles de luciérnagas comienzan a danzar entre los lirios, iluminando el aire. A veces me pregunto si los humanos comprenden lo que dejan atrás. No las cosas, las huellas, los silencios, los gestos que cambian la vida de otro sin que se den cuenta. El viento sopla fuerte. La cámara se eleva por última vez, alejándose del jardín, de la casa, del pueblo, desde el cielo. Las luces de las luciérnagas forman un corazón luminoso sobre la tierra. Yo fui María. Yo fui Clara. Yo fui Lucía. Y ahora soy solo el eco de sus voces. El suspiro entre los lirios, la promesa de que el amor, cuando es verdadero, nunca termina. Solo se vuelve eterno. La música alcanza su punto más alto, luego se disuelve en un silencio perfecto. La pantalla se oscurece lentamente. Y sobre el fondo negro aparece una última frase. El perdón florece, donde el amor se queda a esperar. Fade out. Silencio. Solo el sonido del viento entre las flores. Y luego, una última imagen, los lirios blancos del jardín, vistos desde el cielo al amanecer. El sol vuelve a nacer. Y con él, una nueva generación. Porque el amor, como los lirios, siempre encuentra el camino de vuelta a la luz. El amanecer vuelve, dorado y puro. Bañando el jardín. Los lirios se abren uno a uno, respirando vida. El aire huele a fragancia nueva y las gotas de rocío brillan como perlas. La cámara avanza despacio. Se escuchan risas suaves, el eco de voces pasadas. El sonido de un columpio movido por el viento. No hay nadie visible, y sin embargo, se siente que todos están ahí. Sobre la mesa de madera, la caja de cartas sigue abierta. Dentro hay una nota nueva, escrita con letra infantil. El papel tiembla con la brisa y se alcanza a leer, gracias por enseñarnos a amar sin miedo. El viento sopla con fuerza, levantando algunos pétalos blancos que flotan por el aire. La cámara lo sigue mientras se elevan, girando en espiral, hasta desaparecer entre los rayos del sol. En ese instante, una voz femenina, la voz que ha acompañado toda la historia, vuelve por última vez. No tiene edad, no tiene nombre, es la voz de todas. Durante generaciones, nuestras historias fueron contadas con dolor, pero esta vez la contamos con amor. No somos solo madres, ni güeras, ni hijas. Somos mujeres que aprendieron a caer, a levantarse y a perdonar. Somos las raíces y las flores. Somos las que aman sin condición. Las que lloran en silencio y las que aún creen que el amor vale la pena, aunque duela. La cámara muestra el retrato familiar colgado dentro de la casa, María, con su mirada firme. Clara, con su sonrisa serena. Lucía, con los ojos llenos de esperanza. Y Alma, con una pluma en la mano, escribiendo. La imagen se congela.
El tiempo no borra. El tiempo transforma lo que un día fue orgullo. Hoy es gratitud. Lo que fue silencio, hoy es memoria. Y lo que fue pérdida, hoy es eternidad. La música sube, violines, un piano leve, una voz femenina sin palabras. El jardín vibra de luz. La cámara se eleva una última vez, mostrando la casa, el sendero. Los árboles y el mar a lo lejos. El mundo parece quieto, suspendido en un instante perfecto. Si alguna vez amas, hazlo sin miedo. Si alguna vez pierdes, recuerda que el amor no se va, solo cambia de forma. Y si alguna vez sientes que estás sola, cierra los ojos, porque alguien, en algún lugar, ya te está amando en silencio. El viento se calma, un lirio solitario, más alto que los demás. Permanece erguido en el centro del jardín. Su tallo brilla con la luz del sol naciente. La cámara se acerca hasta que el pétalo blanco llena la pantalla. Una última frase aparece sobre él. Escrita con letras luminosas, donde hubo perdón, floreció la vida. El piano toca sus últimas notas. El lirio se cierra con suavidad, como si guardara todos los secretos del pasado. Negro. Silencio después. Una sola línea aparece en el centro de la pantalla, inspirado en todas las mujeres que transformaron el dolor en amor. Fade out. El viento vuelve a soplar. Los lirios siguen moviéndose, eternos. Y así termina la historia, no con un final, sino con una promesa, que mientras haya una madre que perdone, una nuera que comprenda y un corazón que ame sin condiciones, los lirios seguirán floreciendo.